los rishis en la India, que cuando tenían un festín, se le daba a cada uno exactamente la misma cantidad de comida y regalos. Y cada uno portaba también lo mismo. El segundo, el amor, se ilustra con la madre pájaro, que predigiere la comida y la regurgita para dársela a los pichones. ¿Qué significa esto? Es el deseo, es el hacerle bien, el que lo más importante es hacerle bien a otros. Entonces tú, en vez de tragarte tu comida, te la tragas, pero la regurgitas para predigerirla, para que los pichones que todavía no tienen una digestión desarrollada puedan digerirla. Es darle a otros, es dar, no es coger, es dar. Luego, la compasión es más bien coger el dolor de los demás, quitarle el dolor a los demás. Y esto se ilustra con una madre sin brazos, cuyo único hijo es arrastrado por un río crecido. Imaginaos esto. ¿Por qué no tiene brazos la madre? Porque si tuviera brazos, ella podría lanzarse al río y correr el riesgo de ahogarse tratando de salvar al niño. Pero si no tiene brazos, ella no puede ni siquiera intentar esto, porque no tiene ni la más mínima posibilidad de salvar al niño. Pero sufre muchísimo porque se le está yendo la niña de sus ojos allí, o sea, el niño se le está yendo. Entonces ella quiere salvarlo, pero sabe que no puede. De la misma manera queremos salvar a todos los seres del samsara, pero no podemos porque el Buda dijo, yo soy el sendero, pero la práctica tenéis que hacerla vosotros mismos, no la puedo hacer yo por vosotros. Yo no puedo sacaros del samsara. Todo depende de que vosotros apliquéis las enseñanzas. Juan Po dijo, esforzaos, esforzaos, esforzaos. Los budas no podéis hacerlo por vosotros, no pueden hacerlo por vosotros. Si pudieran, puesto que ha habido budas, más budas que granos de arena hay en el Ganges, en el río Ganges, ya todos los seres estarían iluminados. Ya todos los seres serían budas. Entonces, el último se ilustra con una madre camello. Los camellos tienen muy pocas crías y el desierto es muy duro. Entonces, cuando una camella, que no existe la palabra creo, se le pierde el camellito y lo encuentra, empieza a dar saltos de júbilo. Y bueno, ese es el júbilo, pero no porque no encontró su camellito, sino por el bien de otros. Por lo general, más bien el bien de otros da envidia. Y la gente secretamente muchas veces quisiera que no tuvieran ese bien, ¿no? Supongamos que estamos en una comunidad budista y un maestro reconoce a tal como su heredero. Todo el mundo debería contentarse de que hay finalmente un heredero y por el linaje va a continuar. Pero mucha gente va a dar mucha rabia de que el heredero sea el otro y no él mismo o ella misma. Entonces, el júbilo por el bien de otros es eso. Bien. Tampoco sabemos si eso es bien que el maestro escogiera a alguien como heredero, porque a lo mejor lo que le trae es tremendos problemas. Pero digamos, todo el mundo piensa que eso es bueno, entonces alégrese por eso, pues. Aunque en el fondo no se sabe si lo es o no lo es. Bien. Entonces habíamos explicado la tercera noble verdad, que es el fruto, y podríamos dar dos ejemplos de la percepción inherente al fruto, y son los ejemplos que ya dimos también en los días anteriores de un libro taoísta que es el Chuang Tzu, que dice: Chui, el artesano, hacía los círculos a mano mejor que con el compás. ¿Por qué? Porque sus cualidades estaban integradas y por lo tanto no sufría impedimento. Bueno, con ese basta para poder seguir adelante. Ahora la cuarta noble verdad es la verdad del sendero. Entonces, ¿qué es el sendero? Bueno, el sendero budista es el conjunto de prácticas que nos permiten pasar del estado de avidya y de dukkha al estado de
budeidad, que es la tercera noble verdad. O sea, el eliminar la primera y la segunda, alcanzando la tercera. Ese es el sendero. En el budismo de sutra, o sea, de la vía de renuncia, el sendero de renuncia que vamos a explicar ahora, se explica el sendero en términos del octuple noble sendero. Pero acá yo lo voy a explicar en términos de tres senderos, que son el sendero de renuncia, el de transformación y el de liberación espontánea. Entonces, el sendero de renuncia es como si los estímulos de las que activan las pasiones se percibieran como serpientes venenosas que hay que mantener a raya, que pueden morderme y quitarme lo más precioso que yo tengo, que es mi vida. ¿Por qué? Porque si se activan las pasiones, ellas me pueden quitar lo más precioso. ¿Por qué? Porque me hacen acumular más karmas más fuertes y más terribles, y por lo tanto me incrementan el error, la avidia, y hacen más fuerte la dualidad del sujeto y el objeto, y me hacen crear karma para seguir girando en el samsara y probablemente para ir a los reinos peores. Ok, entonces, en esta vía tenemos el Hinayana y el Mahayana. Y el Hinayana, por lo general, para obtener un fruto es necesario o bien sea hacerse monje y seguir el sendero del Shravaka, o sea, del escucha, el que siempre está oyendo enseñanzas, como monje de alguien más avanzado o de un Buda idealmente, y finalmente alcanza un estado de Arhat como Shravaka. O sea, Arhat es un realizado del Hinayana, que se dice que logra la liberación para sí, pero no la budeidad que permite ayudar a todos los seres a lograr la liberación y la budeidad. Sin embargo, hay textos del Mahayana, varios textos del Mahayana, que plantean que el Arhat del Hinayana, para alcanzar la budeidad, va a tener que entrar en una vida posterior en el sendero del Mahayana desde el comienzo y recorrer todo el sendero. Entonces, si bien se dice que se liberó para sí mismo, para llegar a alcanzar la budeidad va a tener que volver a entrar en el samsara. O sea que es una liberación. Y el segundo es el sendero del Pratyeka Buda, que se va al bosque o a la montaña y practica por allí solo. Y el Pratyeka Buda medita sobre los 12 eslabones de originación interdependiente. Y el Shravaka, bueno, en general se hacen, el Shravaka hace muchas prácticas de Shamatha, Vipassana, Satipatthana, etc., ¿no? O sea, por supuesto, estos senderos son muy lentos, porque el Hinayana ni siquiera lleva a la budeidad. Y para llegar a la budeidad tendríamos que luego de que hemos salido del Hinayana, renacer y entrar en el Mahayana desde el comienzo. Entonces, verdaderamente, pero algo es preferible hacer eso que no hacer nada. Entonces, tiene una función de alguna manera. El refugio podríamos decir que es un elemento principal en el Hinayana. Y se considera que pertenece al nivel del Hinayana en todos los vehículos, aunque se aplique en el Dzogchen como refugio en Tawa Gompa Chöpa y en el Tantrismo como refugio en Gurudeva Dakini, etc. Sigue siendo como el nivel del Hinayana, sigue siendo como la entrada al sendero. Por supuesto, el verdadero refugio es tener una vivencia del estado primordial. Y entonces se dice también que el verdadero sendero comienza una vez que hemos ya tenido esa vivencia, que esa es la entrada del verdadero sendero, o la verdadera entrada al sendero. Pero estamos en el sendero a un nivel menos verdadero, por así decir, menos pleno, antes de llegar a esa primera vivencia. En el Mahayana, en cambio,
no tenemos que hacernos monjes ni renunciantes de la montaña o del bosque, sino que podemos seguir en el mundo y podemos tener pareja y podemos tener un empleo y podemos ser una persona normal aplicando una serie de prácticas todas basadas en el cultivo del bodhicitta, que puede ser, bueno, el bodhicitta es bodhicitta de la intención, bodhicitta de la acción. El bodhicitta de la intención son los 4 inconmensurables de los que hablamos esta mañana. El bodhicitta de la acción son los 6 o los 10 paramitas. En todo caso, una de las prácticas más importantes allí es la práctica del prañaparamita en el Mahayana. Y sin embargo, a pesar de que el Mahayana se conduce a la budeidad, según los textos lo hace, según los textos canónicos, según los sutras, lo hace al cabo de 3 ciclos cósmicos temporales inconmensurables. O sea que es una vida muy lenta. 3 ciclos cósmicos temporales inconmensurables. Por ejemplo, una de las medidas del ciclo cósmico temporal es 3.420 millones de años. Estos son mucho más largos porque son inconmensurables, ni siquiera se pueden medir. Y al cabo de 3 ciclos cósmicos temporales inconmensurables podemos alcanzar la budeidad. Entonces no es la vía más directa que existe, ¿no? Más directas son la vía de transformación y la de renuncia, y la de liberación espontánea. Todo esto constituye el sendero de renuncia, a pesar de que la renuncia es más propiamente dicha, es más del Hinayana, porque en el Hinayana es que hay que hacerse monje o practicante solitario. Entonces eso es más la renuncia propiamente, alejarse de los estímulos que activan las pasiones. En el Mahayana uno se queda en el mundo, sigue con los estímulos que activan las pasiones, pero aplica antídotos más. Pero sigue siendo sendero de renuncia porque sigue considerándose que hay cosas de las que uno se tiene que alejar. Por ejemplo, los sutras del Mahayana prohíben terminantemente comer carne y beber alcohol. En el Hinayana, en cambio, si un practicante está mendigando y le echan carne, se la tiene que comer. En el Mahayana no, porque en el Mahayana él es un laico que se procura su comida y él no puede procurarse carne. Incluso se prohíbe comer ajo, cebolla, ají, puerro, etc., ¿no? Entonces, es renuncia, pues es sendero de renuncia. Luego tenemos el sendero de transformación. El sendero de transformación al principio es diferente. El principio no es ya alejarse de los estímulos que activan las pasiones, o si no, como en el Mahayana, usar antídotos para neutralizar esa activación de las pasiones y de esa manera poder, aplicando la práctica, obtener un estado calmo, y una vez que tengamos el estado calmo, poder aplicar la visión penetrante y de esta manera descubrir la verdadera condición y entrar en el sendero de manera verdadera. No, en la vida de transformación el principio es diferente. Es más como el principio de la homeopatía, que utiliza el similia similibus curantur. Lo similar cura lo similar. A las pasiones se curan con las pasiones. También como el principio de utilizar el veneno de la serpiente para hacer suero antiofídico, también. O como por ejemplo, sí, todos esos son ejemplos que se pueden usar para ilustrar el sendero de transformación. Porque yo trabajo con la pasión. Entonces, mientras que en el sendero de renuncia yo tenía que impedir que se activaran las pasiones, en el Mahayana se dice, las pasiones son como leña, la sabiduría como fuego. Mientras más leña, más fuego. O sea, es un principio que es el contrario del sendero de renuncia. Es totalmente el contrario. Bien. Sin embargo, se dice también que este sendero es más peligroso. También se compara con una sustancia que se llama makshika, que es de mercurio, un compuesto de mercurio que se utiliza para preparar medicinas en el Ayurveda, en la medicina tibetana y en la medicina china, y que es muy peligroso porque uno tiene que evaporar ese mercurio bajo tierra
y captarlo bueno, en todo caso, si uno se respira esos vapores puede quedar dañado por vida. Entonces, claro, si uno no aplica este sendero de la manera correcta, lo que puede es que incrementar el mal karma y dañarse. Y además de todo, tiene una cosa que se llama el samaya, que es la promesa tántrica o el compromiso tántrico, que si lo violamos podemos entrar en un estado, en una condición, en un reino que se conoce como el infierno Vajra, que es el más terrible. Entonces, claro, tiene un riesgo mayor. Pero puede proporcionar, es como un negociante. Todo negociante sabe que si en un negocio hay poquito riesgo, hay poquito beneficio. Cuando un negocio hay mucho riesgo, hay mucho beneficio. ¿Por qué? ¿Cómo se transforma? ¿Cómo es eso de la transformación? Cada pasión es originalmente una sabiduría. Entonces, por ejemplo, si a mí el ejemplo que utilizábamos ayer, si yo estoy aquí pensando en que tal persona está conspirando contra mí, qué sé yo, y no quiere que tal cosa, y estoy totalmente metido en esa pequeña pasión ahí a nivel mental, y viene alguien y empieza a insultarme, entonces el primer instante de lo que sucede es que todos esos pensamientos se disipan y yo tengo total claridad, se llama sabiduría cual espejo, esa forma de claridad, total claridad, la situación está perfectamente patente y en el primer instante ni siquiera hay dualidad del sujeto y del objeto, tal como en un espejo no hay distancia entre el reflejo y la capacidad reflectante. De inmediato, en el segundo momento, ya sí aparece como objeto ese señor allá insultándome, pero todavía tengo claridad, no estoy ofuscado por los pensamientos porque necesito esa claridad para poder defenderme si me ataca. Entonces, luego viene el tercer momento, que es cuando yo empiezo a pensar, ¿pero qué? ¿Me va a venir a decir a mí eso? ¿Esa porquería me va a decir? Bueno, y ahí es cuando sube la tensión arterial, se retuerce el estómago y ya se empieza a crear una energía que ya es dañina de por sí. Y si entro en acción, pues o lo daño y voy preso, o me daña y voy al hospital o al cementerio, o me abstengo de atacarlo, pero entonces me queda el remordimiento, ay, pero si yo me dejé humillar y me sigue remordiendo eso todo el tiempo, todo el despierto a medianoche pensando que me dejé humillar. Entonces, esa es la parte negativa de la pasión. Es allí cuando la pasión se volvió algo negativo. Los primeros momentos son una sabiduría, una gnosis primordial. En el primer instante ni siquiera es dualista. Y después surge el dualismo y después surge ya la pasión propiamente dicha. Entonces, este sendero en qué consiste, por ejemplo, en el Anu Yoga, que es visualización instantánea, en el Tantra superior, por ejemplo, tendríamos que haber explicado también el sendero de purificación de los tantras externos, pero no tenemos tiempo. Tendríamos que haber explicado que en las nuevas tradiciones en el Tantra superior existe solo el Anuttara Yoga Tantra, y en la tradición antigua, en los tantras superiores de transformación, tenemos el Maha Yoga, que es muy parecido al Anuttara Yoga Tantra, incluso hasta comparte algunos tantras, como el Anuttara Yoga Tantra, y el Anu Yoga, que es transformación instantánea y no gradual. La gradual se va construyendo poco a poco, que comienza con la sílaba semilla y se va creando. En el Anu Yoga uno se visualiza instantáneamente. Entonces uno se visualiza instantáneamente como una deidad airada del tamaño del universo. Y toda la energía que despertó esa agresión se transforma en la sensación de ser esa deidad rodeada de fuego con sus garras, que es una manifestación de Buda, pero en forma airada, pero no airada para ir a pelear con alguien, sino airada para transformar esa pasión en algo que no ocasione daño, más bien. Entonces,
me visualizo, por ejemplo, como esta deidad gigantesca del tamaño del universo para la cual no hay nada externo. Y toda la energía de la pasión se agota en esa visualización. Y esa visión de claridad la puedo utilizar para descubrir el espejo en el que ella se manifiesta. Y entonces vuelvo a transformar la pasión en la sabiduría con el espejo que ella era originalmente. Una vez que descubro el espejo en el cual esa imagen se está manifestando. Bien. De la misma manera, si surge la pasión de deseo erótico, pues se actúa de la misma manera. Este es el arquetipo, este es el ejemplo paradigmático de cómo se trabaja en este sendero, porque con este ejemplo se ilustra cómo trabajar con todas las tres experiencias de los tres tipos diferentes al mismo tiempo. Entonces, la persona toma el samaya de retener la simiente esencia, de no perder la simiente esencia en la relación erótica, sino de retenerla. Y entonces, como está reteniendo la simiente esencia, no está perdiendo la energía, sino que se está incrementando. Cada vez entra más energía a los centros superiores y por lo tanto eso panoramifica la atención. Al mismo tiempo, cuando se da, porque esto depende de que se dé o no se dé, cuando se da de buena manera la relación, cuando la consorte es auspiciosa, el consorte es auspicioso y se dan las bendiciones del maestro y del linaje, entonces se produce calor aquí abajo, en ambas partes. Esa es la energía femenina en ambas partes, el calor de acá, que es como fuego, y ese calor sube por el canal central y derrite la energía masculina que está aquí arriba, y se va derritiendo y se va sintiendo un placer que es estable, no es como el placer de la pérdida de la simiente esencia, que es momentáneo. Este es un placer más estable y que va incrementando primero por la cabeza, después llega aquí abajo, más cabeza y abajo, después cabeza, garganta y corazón, después cabeza, garganta, corazón y ombligo. Y finalmente entonces, se puede sentir todo el organismo como una corriente de placer. Por eso se dice que Milarepa tenía placer hasta en los dedos de los pies, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo. Y ese placer, por supuesto, que además de todo es mucho más, además de ser estable, es más intenso que el placer erótico normal. Y la otra experiencia es la experiencia de claridad, que es la experiencia de que me visualizo como una deidad en Yabyum. Y esa es la vivencia, la experiencia de claridad es esa. Entonces, con esta experiencia de claridad, de encontrarme, de ser yo como una deidad en Yabyum, esta sensación profundísima, fortísima, y esta conciencia panorámica en la cual se hace patente que no hay nada separado, porque se ve que todo es parte del todo. Están manifiestas tres experiencias: la experiencia de vacuidad, la experiencia de claridad y la experiencia de sensación. Si fuera con dolor, serviría igual, pero dolor yo dañaría el cuerpo, y al mismo tiempo yo no querría practicar. Entonces por eso trabajamos con placer y no con dolor, pero de otra manera podríamos trabajar con dolor también. Y bueno, y entonces se descubre la capacidad cognitiva en la que estas tres experiencias están manifiestas, tal como tres reflejos están manifiestos en un espejo. Y es una capacidad cognitiva no dual, y eso es el final del sendero de transformación. Entonces, se dice, por ejemplo, que el comienzo del sendero de renuncia es la condición normal. El final del sendero de renuncia es el descubrimiento de la vacuidad. ¿Qué es la vacuidad? La vacuidad es la ausencia de autoexistencia. Vamos a ver si se entiende esto. ¿Esta taza está vacía o llena? Depende de qué. Exactamente. Está llena de aire. Llena de aire. ¿Verdad? Sí. Pero yo digo que está vacía. ¿Por qué? Porque la taza no fue hecha para contener aire. Por lo tanto, yo no espero que la taza contenga aire. Yo espero que una taza contenga líquidos calientes.
Cuando no contiene líquido, yo digo que está vacía, pero nunca está vacía, está llena. Pero si no contiene lo que yo espero que ella contenga, pienso que está vacía. ¿Qué es lo que nosotros esperamos encontrar en todos los entes del universo? Autoexistencia. O sea, que sean en sí mismos separados y que sean en sí mismo el ente que yo los experimento como siendo. Que sean sustanciales. Que estén en sí mismos separados y la guitarra sea en sí misma guitarra. Y yo sea en mí mismo ser humano, etc. Entonces, la vacuidad en el budismo es la ausencia de esa autoexistencia o sustancia que yo espero encontrar en todos los entes. Tal como la vacuidad en la taza está vacía cuando yo no encuentro líquido, que es lo que yo espero encontrar en ella, todos los entes están vacíos cuando no tienen la sustancia y autoexistencia que yo espero encontrar en todos los entes. Entonces, eso es la vacuidad en cuanto vacuidad de autoexistencia, se llama esa vacuidad. Eso es un tipo de vacuidad. Después vamos a hablar de otros, pero ahorita no, porque esto es todavía una explicación. Entonces, experiencia de vacuidad es eso. Que me doy cuenta de que los entes no son autoexistentes. Experiencia de claridad es que me veo como esa deidad, y experiencia de placer pues ya la hemos escrito. Entonces descubro la verdadera condición del espejo a través de esos tres reflejos. Bien, entonces yo comienzo con la condición normal en el sendero de renuncia. Y al final, ¿a dónde llego? A la vacuidad. En el sendero de transformación tengo que comenzar con la vacuidad. Porque si no, cuando yo visualizo, yo puedo llegar a sentir que la visualización es sustancial. Y entonces lo que estoy poniéndole es otra capa a la cebolla del error. En el núcleo de la cebolla hay vacuidad, pero yo tengo una cantidad de capas de error, de ilusiones, de creencias, y en vez de ver a través de todas para descubrir la vacuidad, le pongo una capa más, y lo que hago es incrementar el error. Eso sería terrible. Entonces yo parto de una vivencia de vacuidad para poder visualizar. Y tengo conciencia de que la visualización es vacía, y de que el que visualiza es vacío. Ese es el estadio de creación, desarrollar la visualización. Luego el estadio de percepción consiste en aplicar prácticas de Tsalung Tigle, prácticas con, por así llamar, los canales, movimiento de la energía por los canales y energía o potencialidad de la energía, a fin de descubrir la verdadera condición que se ilustra con el espejo. Y eso se llama el estado de Mahamudra o estado de Dzogchen, no importa, es lo mismo. Se llama estado de Mahamudra o estado de Dzogchen. Y es el estado de Rigpa también, lo que ya explicábamos antes, la presencia instantánea. Entonces ese es el final del sendero de transformación. El sendero de liberación espontánea comienza con eso. O sea, cada sendero comienza donde termina el anterior. Pero eso no quiere decir que hay que recorrer los tres, porque entonces no sería más directo el Dzogchen ni el tantrismo. ¿Por qué? Porque yo tendría primero que recorrer el Hinayana, luego renacer para pasar 3 ciclos cósmicos inconmensurables practicando el Mahayana, para entonces practicar el tantrismo, para entonces poder practicar el Dzogchen. No, en el Dzogchen hay métodos para alcanzar ese estado de manera más directa. A lo mejor yo puedo aplicar esos métodos, si podemos, en caso de que podemos aplicar esos métodos, a lo mejor porque pasamos por todo eso antes, no sabemos. Puede ser. Pero lo importante es que, si hemos escuchado la palabra Dzogchen es porque tenemos una conexión con esa enseñanza. Y si recibimos esas enseñanzas es porque tenemos una conexión con ellas. Y en ese caso, ¿qué sucede? Que trabajamos con los métodos del Dzogchen para descubrir el Rigpa. También se puede decir que el sendero de renuncia es el Hetuyana, el sendero de la causa, en el cual yo aplico una causa que tiene una naturaleza diferente a la del fruto que quiero alcanzar. Entonces, por ejemplo, en el Mahayana se dice que la colección
de méritos es la causa del Rupakaya, que es la indivisibilidad del Sambhogakaya y Nirmanakaya. Es el fruto de la corrección de méritos. ¿Pero en qué se parece la corrección de méritos al Rupakaya? En nada. La causa es de una naturaleza totalmente diferente a la del fruto. Y se dice que la sabiduría discriminante, el prajna, viene siendo la causa del Dharmakaya. Pero la sabiduría discriminante no se parece en nada al Dharmakaya, porque la sabiduría discriminante discrimina. Sin embargo, hay la sabiduría discriminante relativa, el prajna relativo, que es discriminante, pero hay también el prajna absoluto. El prajna absoluto no es discriminante, es la vivencia directa de nuestra verdadera condición también. Entonces, de la vacuidad, por así decir, más allá de toda dualidad del sujeto y del objeto, entonces ahí ya sí hay una continuidad entre Dharmakaya y eso, pero en el Rupakaya no hay continuidad. Por eso es que son 3 ciclos cósmicos inconmensurables también. Esa es una de las razones por las cuales es un sendero más lento. Después tenemos el sendero del fruto, se llama Parayana. ¿Qué es el Parayana? El Parayana es que, bien sea que el Buda se manifestó, como se dice en los tantras nuevos, los tantras Sarmapa. Por ejemplo, el Buda se le manifestó al rey Indrabhuti de Odiana como Guhya Samaya, por ejemplo, una deidad tántrica en unión con su consorte. El Buda no estaba violando sus preceptos de monje porque no lo hizo en el plano físico. Él se le manifestó porque vio que Indrabhuti tenía esa capacidad para aplicar ese sendero, entonces se manifestó como Guhya Samaya en unión con su consorte en Yamyum. Pero es una manifestación de la energía, no es una manifestación en el plano físico. En los tantras Nyingmapa se dice que los tantras de los Nyingmapa vienen de los grandes Mahasiddhas de Odiana y no del Buda Shakyamuni propiamente. En todo caso, en la nueva tradición tampoco vienen del Nirmanakaya Shakyamuni. Vienen de un Sambhogakaya que manifestó Shakyamuni, o sea que siempre vienen del Sambhogakaya. En ningún caso vienen del Nirmanakaya. Un Mahasiddha, un gran realizado, tuvo la vivencia de encontrarse en el estado de Rigpa con las 3 experiencias manifiestas. La experiencia de total vacuidad, la experiencia de total claridad, que era que se estaba viendo como una deidad en Yamyum, y al mismo tiempo la experiencia de placer total. Entonces le enseña la forma como lo logró a sus discípulos. De modo que, imitando la forma como se le manifestó a él el fruto, los discípulos pueden llegar al fruto. Por eso es sendero basado en el fruto. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, por ejemplo, la vacuidad siempre es la misma vacuidad. La claridad es el tipo de deidad que se le manifiesta, cómo se vio él. Que puede haber sido que Guhya Samaya, Kalachakra. Pero claro, Kalachakra es de las nuevas tradiciones y no está en la antigua, pero bueno, si fuera sería Kalachakra, etc. Y finalmente, la sensación de placer podría ser por 2 cosas. Bien fuera que él estaba solo, sin pareja, y empezó a respirar de cierta manera y tuvo el tumo, y le vino solo el tumo, sin que a ellos le hubiera estado enseñando ni nada, y se le manifestó el tumo y tuvo la sensación de placer. O bien estaba en unión con una consorte y les vino la bendición esa, que se dio el calor y se dio el derretimiento y tuvo el placer. Entonces él le enseña a los discípulos cómo producir esas 3 experiencias para luego descubrir aquello en lo que ellas se manifiestan y de esta manera obtener el fruto que él obtuvo. Entrar en el estado en el que él se encontraba con esas 3 experiencias. O sea, es lo contrario del sendero de renuncia, es al revés, sendero basado en el fruto. Y después el Dzogchen es el sendero más allá de la relación causa-efecto. Bien. Entonces, ahora vamos a explicar cómo funciona el sendero del Dzogchen. El sendero del Dzogchen funciona en base a la liberación espontánea que vamos a ir explicando. Es el sendero de liberación espontánea. Pero habíamos dicho que comenzaba con una primera vivencia del estado de Rigpa, y eso se llama introducción directa.
Pero ¿cómo se obtiene la introducción directa? ¿Y cómo surgió en el mundo ese sendero que es el Dzogchen? ¿Y por qué está más allá de la causa y el efecto? Entonces, la mejor manera de entender esto es explicando la existencia de Garab Dorje. Todos estos senderos vienen del Buda Shakyamuni, del Buda. ¿Por qué vienen del Buda? Porque el Buda es el Trikaya, ¿verdad? Nirmanakaya, Sambhogakaya y Dharmakaya, los tres aspectos de la budeidad. La mente búdica es el Dharmakaya, la energía o la voz búdica es el Sambhogakaya, o la energía búdica, y el cuerpo búdico es el Nirmanakaya, el nivel material búdico es el Nirmanakaya. Entonces, el sendero de renuncia vino del Nirmanakaya Shakyamuni, el sendero de transformación del Sambhogakaya, bien sea a través de los Mahasiddhas de Odiana, que eran Nirmanakaya, pero fue una manifestación Sambhogakaya. Y la enseñanza esa está en el nivel de la energía también, trabaja con el nivel de la energía. En cambio, la del Sutra trabaja más en el nivel del cuerpo. El Dzogchen trabaja más en el nivel de la mente, surge del Dharmakaya. Eso no lo dicen todas las enseñanzas Dzogchen, eso lo dicen en particular dos textos que son el Katan Den Na y el Samten Mikdrön, que son los que enseñan también que hay estas tres vías de que hemos estado hablando. Otras enseñanzas Dzogchen dicen Hinayana, Mahayana y Vajrayana, y el Dzogchen es parte del Vajrayana. Yo estoy explicando en estos otros términos que son una enseñanza que era muy común en la época de Padmasambhava, pero que después quedó un poco en el olvido porque se generalizó la explicación en términos de Hinayana, Mahayana y Vajrayana, que era más universal porque la tenían todas las escuelas, y entonces esta quedó un poco en el olvido. Entonces saca un terma, un terma de Namkhen Yinpa, un discípulo directo de Padmasambhava, la revela Orgen Limpa, un revelador de tesoros, y por supuesto hubo gente que dijo, no, esto no puede ser verdad, porque nosotros no habíamos oído esto. Esto se lo inventó. Pero en 1899 un campesino se hundió en las arenas de la ruta de la seda y cayó en un sitio llamado Tonghon. Y entonces Paul Pelliot y Aurel Stein fueron, investigaron esto y encontraron una biblioteca gigantesca y unos templos maravillosos. Y ahí apareció un libro que se llama el Samten Mikdrön de Nukchen Sangye Yeshe, que estaba repleto de citas del Katan Den Na, y entonces se demostró que el Katan Den Na existía de verdad, que era del discípulo de Padmasambhava y que esa era una forma de enseñar totalmente común en aquella época. Entonces, bueno, en todo caso, el Dzogchen viene del Dharmakaya. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, apareció un niño llamado Garab Dorje. Garab Dorje nació en Odiana, que es la tierra también donde surgieron los tantras, y se la considera como la tierra de las Dakinis también. Surgieron los tantras allí. En Odiana aparece este niño y empieza a recitar un tantra perfecto espontáneamente. Y empieza a decir que él está enseñando un sendero más allá de la causa y del efecto, lo que acabamos de explicar ahorita. Entonces, por supuesto, los grandes eruditos de la Universidad de Nalanda no le habrían hecho ningún caso a un niñito que ande diciendo unas loqueras por allí. Pero resulta que mucha gente empezó a darse cuenta de que lo que decía este niñito era supremo, y empezaron a seguirlo. Y empezó mucha gente a seguir sus enseñanzas. Entonces, ¿qué sucedió? Que bueno, los eruditos de la Universidad de Nalanda dijeron, tenemos que crear una comisión para demostrar que lo que está enseñando este niño es un disparate, porque lo que está subvirtiendo la ley de causa y efecto, la ley del karma, que es básica en el budismo. Entonces fueron a debatir con el niño, ¿no? Y el erudito principal, que estaba al mando de todo, era Manjushri Mitra. Y Manjushri Mitra entra en debate con Garab Dorje, y Garab Dorje lo derrota en debate. Y se da cuenta Manjushri Mitra de que en verdad ha estado debatiendo con un Buda. Y dice, ¿cómo es posible? Bueno, para empezar, esta enseñanza es budista porque viene del Dharmakaya. Pero además de todo, había predicciones de que la enseñanza suprema del budismo, no le iba a poder dar Shakyamuni por ser monje.
y que Shakyamuni iba a renacer en Udayana en tal y tal época, con tales y tales condiciones, que eran las de Garab Dorje, que tenía que transmitir esa enseñanza como un practicante laico y no como un practicante monje. Además que los discípulos del Buda no estaban listos para eso, no tenían la capacidad para practicar esto, y en cambio en Udayana sí había gente que tenía esa capacidad. Entonces, bueno, por eso es una enseñanza budista, no solo es una enseñanza, hay una serie de tipos de enseñanzas budistas, pero una de ellas son las por predicción. Esta es una enseñanza por predicción, pero también es una enseñanza del Buda porque viene del Dharmakaya, pero también porque Garab Dorje es una emanación de Shakyamuni, entonces es una enseñanza budista en todos los sentidos en que puede serlo. Pero Manjushri Mitra no lo sabía. Entonces cuando se da cuenta de que este niño es un Buda, se arrepiente muchísimo y le dice, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo para expiar este karma terrible de haber querido rebatir un Buda? Y entonces si tú no has hecho nada, tú sabes muy bien, como gran erudito del Mahayana y del tantrismo y de todo esto, que el karma depende de la intención. Y tu intención era impedir que se corrompiera la enseñanza budista, que se viniera abajo la ley de causa y efecto, que es un pilar de la enseñanza. Entonces, ¿cómo vas a estar? No, pero es que yo he hecho algo terrible, yo quería rebatir a un Buda y sigue. Bueno, si tú quieres de alguna manera, crees que has cometido un mal karma y quieres expiarlo, entonces escribe un libro con el argumento con el que yo te derroté en debate, pero en términos de la filosofía más detallada del Mahayana, que no era como enseñaba Garab Dorje, ¿no? Él era más directo. Y ese libro lo tenemos, está en Shambhala Publication y se llama Primordial Experience, traducido por Chogyam Namkhai con Kenneth Lippmann y Barry Simmons. Bien. En todo caso, ¿qué quería decir que una enseñanza más allá de la causa y del efecto? Él no quería decir que no existiera la ley del karma. Lo que pasa es que todo el mundo había entendido mal y por eso fueron a rebatirlo. ¿Qué es lo que quería decir él? Lo que quería decir es que está muy claro en el budismo que todo lo que es sánscrita en sánscrito, o samkata en pali, o duche en tibetano, eso se traduce como creado, producido, fabricado, condicionado, intencional o compuesto. Todo lo que tiene esas características es transitorio y está sujeto a sufrimiento. Entonces, si la budeidad fuera creada, producida, etc., no sería budeidad porque sería transitoria y estaría sujeta a sufrimiento. Por lo tanto, la budeidad no puede ser el fruto de una causa. Porque todo lo que es fruto de una causa es creado, producido, condicionado, fabricado, intencional o compuesto. Eso es lo que quería decir. Entonces, el método del Dzogchen es la liberación espontánea. Porque la liberación espontánea, justamente, espontánea significa que se da por sí sola, está más allá de la causa y del efecto. Y eso es lo que quería decir Garab Dorje. No quería decir que en tanto que estemos en el samsara no exista el karma. Eso sería un disparate. En tanto que estamos en el samsara existe el karma. Por supuesto, un Buda totalmente iluminado no está más allá de la acción, él no actúa y por lo tanto no crea karma y no está condicionado por el karma. Eso ya es otra historia. Pero en tanto que estamos en el dualismo, estamos condicionados por el karma. Bien. Eso entonces viene siendo porque el Dzogchen está más allá de la causa y del efecto, y porque es el sendero de liberación espontánea. No es ya ni el de la renuncia, ni el de la transformación, en el cual tenemos que transformar. Tenemos un dorje de 5 puntas, ¿o no lo tenemos? No. Bueno, en el sendero de transformación, un dorje es un instrumento ritual, no el verdadero dorje, el verdadero vajra es nuestra verdadera condición vajra, inmutable, nuestra naturaleza búdica. Pero un dorje como instrumento ritual, sabemos que es una esfera en el centro. Esa esfera representa el Dharmakaya, que es como una bola de cristal, no tiene ángulos porque no tiene límites. ¿Y cuáles son los límites? Los pensamientos, porque todo pensamiento excluye algo y se define por contraste con algo.
Entonces no tener límites es no estar condicionado por los pensamientos. En la mente búdica los pensamientos surgen y se liberan sin dejar huella. Es como una bola de cristal en la cual aparecen los reflejos pero no se quedan pegados. Bien. Luego tenemos 5 puntas hacia arriba. Eso representan los 5 elementos puros que son luz de colores y también las 5 sabidurías. Ese es el Sambhogakaya. Y hacia abajo tenemos los 5 elementos impuros, los 5 elementos materiales y el Nirmanakaya. Pero el Nirmanakaya en cuanto dimensión impura. O sea, dimensión que percibimos como sustancial, por eso es impura. Y para que surjan las pasiones, tenemos que percibir como sustancial. Shantideva, en el Bodhisattva Charyavatara, da el ejemplo de un mago que crea una bailarina. Entonces, toda la gente del público queda encantado con esta bailarina y tiene una atracción erótica hacia la bailarina tremenda. El mago, como sabe que la bailarina es ilusoria, no tiene ese mismo grado de apego. Sin embargo, en tanto que la bailarina es encantadora, aunque él sepa que es ilusoria, tiene un cierto apego todavía. Todavía tiene una cierta atracción hacia la bailarina. Esto quiere decir que, en tanto que yo creo que algo sustancial, surge una pasión muy fuerte. En tanto que lo sigo percibiendo, pero tengo cierta conciencia de que es insubstancial, surge una pasión más suave. Y cuando ya soy un Buda, que no percibo nada, ya no surgen las pasiones. Entonces, esto viene siendo un poco el principio. Bien. En la enseñanza Dzogchen, entonces, en el tantrismo, nosotros tenemos que transformar nuestra visión impura del universo como sustancial en visión pura, del universo como hecho de pura luz, y transformar las 5 pasiones en las 5 gnosis primordiales o sabiduría. Este es el principio que ya explicamos antes. Y de esta manera descubrimos finalmente el centro que es el Dharmakaya, que es la verdadera condición de vacuidad de todos los entes. Ok. El Dzogchen es otro principio. En el Dzogchen descubrimos la bolita del centro. No tenemos que transformar una cosa en la otra. Y al descubrir la bolita del centro, como en ella todo se libera por sí solo, todo se libera por sí solo. Descubriendo el estado de Rigpa, que es autoliberado, todo liberador, mejor dicho, el estado de Rigpa es todo liberador. En tibetano hay una frase que es Chikshe Kundrol. Chikshe, Chik es uno, She es gnosis, gnosis única, Kun es todo y Drol es liberación. Entonces, ¿qué significa esta frase? Significa gnosis única que es todo liberadora. Cuando esa gnosis única se manifiesta, que es como la bola de cristal o como un espejo en el cual los reflejos no se quedan pegados, sino que se liberan a medida que van surgiendo, todo lo que surge se libera a medida que surge. Y por lo tanto, no se pueden establecer las pasiones. Todo lo que surge se libera por sí solo. Eso entonces es el principio de la enseñanza Dzogchen. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Descubrir esa gnosis única todo liberadora. ¿Cómo se la descubre? En la introducción directa. Entonces, el maestro crea una situación en la cual le da la posibilidad al error del dualismo y de la confusión de los conceptos con lo que ellos interpretan, de que colapsen espontáneamente. Y eso se llama introducción directa. Cuando Garab Dorje se disolvió en luz al final de su vida porque tenía la realización suprema del Dzogchen, entonces Manjushri Mitra, su discípulo, estaba desconsolado, estaba llorando, desconsolado. Pero el mundo se ha quedado sin luz, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces apareció una visión de luz de Garab Dorje y le dio su testamento. Entonces el testamento fue introducción directa. Lo primero es la introducción directa. Y lo enseñó cuáles son los métodos para dar la introducción directa. La segunda frase es no permanecer en la duda. Entonces, ¿qué significa no permanecer en la duda? Cuando estamos en el estado de Rigpa, no estamos vivenciando a través de la memoria. Recordemos lo que decíamos de que siempre vivenciamos todo a través de los pensamientos que son digitales
Y entonces percibimos lo analógico como digital y esa es la avidya. ¿Recordamos? Entonces aquí todo eso colapsa. Entonces la memoria no está funcionando en ese estado de introducción directa. ¿Cómo vamos a recordar desde la memoria una vivencia que estaba así más allá de la memoria? No se puede. También esa conciencia túnel se ha disuelto y hemos tenido una vivencia de totalidad absoluta. ¿Cómo vamos a recordar desde la parte la totalidad? Tampoco se puede. Entonces entra la duda. ¿Sería que esa vivencia que yo tuve era la verdadera condición de mí mismo y de todo el universo? ¿O sería que eso fue una experiencia ilusoria, una alucinación que yo tuve? Entonces, no permanecer en la duda significa que, volviendo una y otra vez al estado de introducción directa, empieza a permear ese estado también a la memoria y a la conciencia túnel. Y ya no tengo duda tampoco cuando estoy en ese estado. Entonces, introducción directa, no permanecer en la duda. Ya allí no tengo duda, y cuando no tengo duda es cuando puedo recibir las enseñanzas para continuar en el estado. ¿Y cuáles son las enseñanzas para continuar en el estado? Tenemos el tiempo limitado porque queremos hacer una práctica, pero hay 3 series de enseñanzas Dzogchen. ¿Cómo surgieron estas 3 series de enseñanzas? Todas las enseñanzas de Garab Dorje las recolectó su discípulo Manjushri Mitra. Y entonces las recolectó, ¿y qué hizo? ¿Cómo las recolectó? ¿En qué tipo? Bueno, muchas enseñanzas que tenían que ver más con la introducción directa y que tenían un cierto principio en común además, las recopiló y las llamó serie de la naturaleza de la mente. Serie de la mente, pero en ese caso mente significa naturaleza o esencia de la mente. ¿Qué es la naturaleza de la mente? Se ilustra como un espejo. Luego, las enseñanzas que tenían que ver con no permanecer en la duda, que tenían más que ver con eso, pero que además tenían un principio en común también, las juntó en otra serie de enseñanzas que se llama serie del espacio. Y finalmente, las que tenían más que ver con continuar en el estado, pero que también tenían ciertas características en común, las juntó como serie de las instrucciones orales secretas. Entonces, en la serie de las instrucciones orales secretas, vamos a concentrarnos en ella un poquito, hay 2 niveles de práctica que se llaman Tekchö y Togel. Pero antes de explicar un poquito de esto, tenemos que explicar un poquito la visión del Dzogchen. Entonces tenemos que explicar base, sendero y fruto, y los 3 aspectos de la base, el sendero y el fruto. Entonces, ¿qué es base, sendero y fruto? ¿Qué son la base, el sendero y el fruto? En el Dzogchen, la base es la condición de Dzogchen, pero como base. Es la naturaleza búdica, pero no como potencia, no como una semilla que va a producir una planta, que va a producir un fruto, sino como acto. Es como el sol que siempre ha brillado, pero que puede estar oculto por las nubes. Entonces las nubes son los pensamientos que surgen como fruto de los vasanas, o sea, las propensiones kármicas, y los avaranas, o sea, los obstáculos que tenemos. Los obstáculos de las pasiones y los obstáculos del conocimiento. Son los 2 tipos de avaranas, que se llaman klesha avaranas y jnaya avaranas. Y entonces tenemos la base. Pero en la base hay distintas posibilidades. La base es se puede comparar como un espejo. En un espejo se puede manifestar cualquier cosa, pero se manifiesta en el espejo mismo. Nada se manifiesta fuera del espejo. Bien, entonces la base es la naturaleza búdica como acto. Pero en la base hay 2 posibilidades, que son el sendero del samsara y el sendero del nirvana. El sendero del samsara comienza con cuando se manifiesta el primer tipo de avidya, que se produce esa vivencia que se conoce como kunji
como la base de todo, o como Kunji Lung Maten, o como Kunji Kan, no importa, hay muchos nombres para ella, pero es la base de todo. Es ese estado en el cual está el primer tipo de avidya, y estamos en un samadhi profundo, pero no está patente nuestra verdadera condición. Y luego de ahí se desarrolla el dualismo, y de ahí se desarrollan las percepciones erróneas, y de ahí se desarrolla todo el samsara. Esa es la vía del samsara, es una posibilidad en el espejo. Es la vía de las nubes que ocultan el sol. Luego tenemos la otra vía, que es la vía del nirvana. ¿Y en qué consiste esa vía? Es la vía de la disipación de las nubes y la manifestación del espejo en su propia condición. El espejo también se puede llamar naturaleza de la mente. Cuando se disipan las nubes y la verdadera condición del espejo se hace patente, eso se llama Rigpa, la presencia instantánea. Entonces eso es propio de la enseñanza Dzogchen, esta forma de explicar, ¿no? La base entonces es nuestra verdadera condición, no es otra. Pero y en acto, ya somos Buda. No es que vamos a ser Buda en el futuro, somos Buda ya, pero está oculto por las nubes. Entonces, ok. La base, después tenemos el sendero es cómo disipar las nubes, y luego el fruto es cuando las nubes no surgen nunca más. Eso es base, sendero y fruto. Pero la base tiene tres aspectos, que son esencia, que es vacuidad, naturaleza, que es claridad o luminosidad, y energía, que es manifestación continua, ininterrumpida y no obstruida. Es la no obstrucción de la manifestación, y el hecho de que la manifestación se da sin obstrucción y sin interrupción, y sin que nada la bloquee. Bien, entonces tenemos la vacuidad del espejo. ¿Qué es? Un espejo no tiene ninguna forma, por eso puede llenarse con cualquier forma. Pero aunque se llene con cualquier forma, nunca se llena, porque siempre está listo para reflejar cualquier otra cosa que se ponga frente a él. Entonces, aunque esté lleno, siempre está vacío. Entonces, el espejo es intrínsecamente vacío. No hay que vaciarlo para que sea vacío, sino que es intrínsecamente vacío. Se puede llenar de cualquier forma, pero aunque se llene de cualquier forma, sigue siendo vacío. Entonces, eso se llama la esencia. También, en un espejo, los reflejos que se manifiestan no son externos al espejo, se manifiestan en él. Entonces, aunque para el error los reflejos puedan parecer sustancias, no hay ninguna sustancia externa al espejo. Los reflejos se manifiestan en él. Eso se llama Shen Tong, Parabhava Shunyata, se podría decir, la ausencia de sustancias distintas de la verdadera condición. Bueno, muchos maestros, tanto en la escuela Nyingmapa como en la Kagyupa, enseñan este tipo de vacuidad hoy en día. Es muy común explicar de esta manera también, ¿no? Pero también hay otro sentido más de vacuidad. Es que como todos los reflejos no existen en sí mismos, sino que dependen del espejo para manifestarse, y siempre al ponerse otro reflejo se disuelven y no tienen ninguna sustancia, son vacíos también de autoexistencia. Eso se llama Swabhava Shunyata, vacuidad de autoexistencia. Es la que ya habíamos explicado antes con la taza. Sí. Entonces, en la esencia, tiene esos tres sentidos de vacuidad al mismo tiempo, ¿verdad? La naturaleza o luminosidad es que la reflectividad del espejo permite que siempre se esté manifestando. Es la reflectividad que permite que haya manifestación. Podríamos usar el ejemplo de un ordenador también, en el cual la luz sale de adentro, porque el ejemplo del espejo tiene un defecto. ¿Cuál es el defecto del espejo? Que en un espejo tiene que ponerse algo enfrente para que se manifieste. Y en la verdad no hay nada fuera de la base, todo es la base. Entonces por eso ese ejemplo falla. El de un ordenador, la luz sale de adentro y las imágenes salen de adentro. En ese sentido parece mejor, pero en verdad no es mejor. Puede ser peor porque todo depende de un sistema y de un programa. Y en la base no hay ni sistemas ni programas, entonces no sirve tampoco como ejemplo. Pero
teniendo los dos y dándonos cuenta de que ninguno de los dos es perfecto, podemos entender mejor cuál es la verdadera condición de la base, ¿verdad? Y en particular, en este caso, la verdadera condición de la naturaleza. Y por último, la energía es no obstrucción en la manifestación y manifestación no obstruida y constante. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que los reflejos surgen sin que nada los obstruya, surgen de manera perfecta y surgen todo el tiempo, en tanto que se esté manifestando, que haya manifestación, surgen y surgen y surgen, y surge uno y nada lo obstruye su surgir. El que esté otro allí no obstruye el surgir del que surge en este momento. Este nuevo reflejo surge sin que el que estaba allí lo obstruya y sin que nada lo obstruya. Y eso se llama la energía. Es lo que está pasando. La energía es lo que está pasando. En tibetano esa energía es Tukje. ¿Qué significa Tukje? Tuk es corazón y Ye significa suave y noble. Tukje es compasión. Entonces, ¿por qué se dice compasión? ¿Cómo es que eso es compasión? Es compasión porque los budas siguen vivos por compasión. Y como en verdad somos budas, siempre que hemos seguido vivos y hemos seguido manifestando experiencias, lo hemos hecho por compasión, que no lo supiéramos. Nos sentíamos arrojados en el mundo y sentíamos que las experiencias nos eran impuestas, pero en el fondo, como somos budas desde el comienzo, estamos manifestando por compasión. Y cuando seamos Buda como fruto, ya no vamos a experimentar que ninguna experiencia nos es impuesta, sino que vamos a experimentar toda la manifestación de la energía como nuestra propia energía, todo el universo como nuestra propia energía. Y por lo tanto, es evidente que todo lo que esté pasando es nuestra propia energía manifestándose por compasión. Por eso se llama Kompastukje en tibetano, o sea, compasión. Entonces, esos son los tres aspectos de la base. Después tenemos los tres aspectos del sendero. Los tres aspectos del sendero se puede explicar de varias maneras. Podemos explicarlos como Tawa, Gompa y Chöpa, o podemos explicarlos también de otra manera como las experiencias de vacuidad, claridad y placer. Pero vamos a explicarlo más bien, de las dos maneras es válido. Vamos a explicarlo primero como Tawa, Gompa y Chöpa. ¿Qué es Tawa? Tawa, ya lo explicamos antes, es la visión directa de nuestra verdadera condición. Cuando hablábamos de refugio, dijimos que el refugio en el Dzogchen era Tawa, Gompa y Chöpa. Y dijimos que Tawa era la vivencia directa de nuestra verdadera condición. Cuando han colapsado, el filtro de los pensamientos ha colapsado. Y tenemos esa vivencia directa. Luego tenemos el Gompa, es la continuidad de eso en una sesión de práctica. Aunque estemos en la sesión de práctica, cuando surge un pensamiento ya no estamos en Gompa. Cuando luego nos damos cuenta de que surgió el pensamiento y aprendemos su verdadera condición, el pensamiento se libera por sí sola, volvemos a estar en Gompa. O sea que en la sesión de práctica el Gompa se interrumpe y vuelve a surgir, y se interrumpe y vuelve a surgir. Y finalmente Chöpa, o comportamiento, es la continuidad del Gompa en la conducta diaria, en la vida diaria. Entonces solamente hay Chöpa cuando estamos en Rigpa en la vida diaria. Ese es el Chöpa de verdad. Y cuando se interrumpe no estamos en Chöpa. Pero de todas maneras se puede decir de una manera alegórica que también es Chöpa, porque en el Dzogchen, por ejemplo en el sendero de el Hinayana, tenemos una manera de comportarnos aprendida que tenemos que mantener por los votos. Si somos monjes, si somos laicos, estamos totalmente condicionados por los votos, tenemos que mantener un... En el tantrismo también tenemos una conducta que mantener. En el Dzogchen, en cambio, no. En el Dzogchen la conducta es espontánea. Y por esto, también, cuando no estamos en el Chöpa propiamente dicho, también nos ayuda nuestra conducta. ¿Por qué? Porque esa conducta espontánea puede ser percibida como impura, no porque estemos haciendo cosas horribles, sino simplemente porque a lo mejor saltamos o... Longchen Ramjan tiene un libro que se tradujo como La libertad natural de la mente. Hay varias traducciones, como yo conozco como 4 traducciones al inglés y una al francés, o sea que hay muchas traducciones. Y allí él
dice, ve a los sitios donde la mente se encuentra agitada, como los mercados, las islas, los picos de montaña, y cuando allí te encuentres, canta y baila, y dale rienda suelta a todo lo que surja. Evidentemente que eso no lo debemos hacer nosotros aquí en esta civilización, porque nos llevan para el manicomio, nos llevan presos, o cuando menos, si somos practicantes de la comunidad Dzogchen, ¿qué pasa? Que le damos mala fama a la comunidad Dzogchen porque dicen que son unos locos. Entonces, eso no lo debemos hacer. Pero donde se podía hacer, se hacía. En todo caso, la conducta del Dzogchen es espontánea y en un momento dado puede que yo haga algo que le parezca que no es propio de un practicante a alguien, pero que surgió natural. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo así, no me estoy controlando y por lo tanto no me siento orgulloso de que los otros me están viendo que yo soy tan bueno. Eso es terrible, eso es lo peor que puede pasar. Uno se adhiere allí a lo que uno se hace a través de la mirada del otro como una mosca a la miel que queda allí adentro y se hunde y se muere y se queda pegado uno allí. Entonces la conducta del Dzogchen ayuda en ese sentido. Como es espontánea, entonces ayuda a que no siempre damos la misma imagen y por lo tanto las contradicciones entre las distintas imágenes que se proyectan en nosotros nos ayuda a no hacernos esa imagen y por lo tanto a volver al estado de Chöpa, que es el estado de Rigpa en el comportamiento diario cuando no estamos en sesiones de práctica. Entonces eso es Tawa Gompi Chöpa. Y si hablamos de experiencias de vacuidad, claridad y placer, aquí no es experiencia en el mismo sentido que en el tantrismo. Aquí es que estando en el estado de Rigpa, tenemos la experiencia de vacuidad porque está patente la esencia de la base. Tenemos la vivencia de claridad porque está presente la naturaleza de la base. Y tenemos la experiencia de sensación porque está patente la energía de la base. Entonces, el fluir de la energía es sensación también. Entonces, en este sentido, no es en el sentido de que artificialmente creemos una sensación uniéndonos con una consorte practicando tumo. Eso se puede hacer como una práctica secundaria en el Dzogchen, no se excluye, pero no es la práctica principal del Dzogchen. La práctica principal del Dzogchen es mantenerse en Rigpa. Entonces eso es el Gompa. Perdón, eso es el sendero, los tres aspectos del sendero. Y los tres aspectos del fruto son los tres kayas: Dharmakaya, Sambhogakaya y Nirmanakaya. En verdad todos son los tres kayas de la base, los tres kayas del sendero y los tres kayas del fruto. Los tres kayas del fruto es que el Dharmakaya, total vacuidad, el Sambhogakaya y el Nirmanakaya, pero eso lo vamos a explicar ahora. Eso lo vamos a explicar ahora, que vamos a explicar las dos prácticas principales de el Dzogchen Upadesha. Y con eso terminamos la explicación y luego hacemos una práctica. Entonces, Tekche, ¿qué significa? Tek significa atado. Tekpa significa atado. Por ejemplo, un Tekshin es un atado de leña. Un Teksha es un atado de paja, de hierba. En España hace muchos años vendían atados de cigarrillos. ¿Sí? Venían amarrados. Sí. Cualquier cosa que esté atada muy fuerte, si se le rompe espontáneamente la cuerda, a lo mejor justamente porque estaba demasiado tensa, todo lo que estaba allí comprimido y atado y tenso cae totalmente relajado. Entonces, Tekche significa que cuando surge un pensamiento dualista, al cual lo cargo mucho de importancia, de ilusión de sustancia, etc., o lo tomo como una cosa, etc., entonces crea una tensión. Todo pensamiento hipostatizado, estas son palabrotas, ¿no? Hipostatizado, reificado, absolutizado o valorizado equivocadamente, surge cargado de tensiones. Entonces, cuando los pensamientos se liberan por sí solos, es como si se rompiera esa cuerda y todo lo que esa cuerda amarra cayera totalmente relajado.
y quedara en absoluta relajación en el estado de Dharmakaya. Pero la base tiene esencia, naturaleza y energía. La energía implica que va a surgir pensamiento otra vez. Entonces cuando surge pensamiento, como ya yo tengo la vivencia y total confianza en que esa verdadera condición es mi verdadera condición y que esa verdadera condición es la gnosis primordial, que es todo liberadora, entonces cuando surge ese pensamiento que la oculta, que es como la nube, yo aprendo su verdadera condición y se libera por sí solo. Y esa es la práctica de Tek Chö. No la vamos a explicar, yo no estoy autorizado para enseñar Tek Chö, pero básicamente eso es la práctica. Pensamientos surgen y se liberan, surgen y se liberan. Y hay 3 capacidades de liberación que no las vamos a discutir, porque no viene en el caso. Bueno, una es liberación cuando ya se manifestó el pensamiento, otra es liberación en surgir, y otra es la verdadera autoliberación en que ya el pensamiento en ningún momento llega a ocultar la verdadera condición de la base. Esos son los modos de autoliberación en el Dzogchen. Bueno, esa es la práctica de Tek Chö. Y cuando tenemos una gran capacidad de liberación espontánea a través del Tek Chö, solamente entonces podemos practicar Togel. Y el Togel es una práctica, en el Tek Chö hemos descubierto el Dharmakaya. Se ha manifestado el Dharmakaya, ¿no? Cada vez que el pensamiento se libera se manifiesta el Dharmakaya. Y es por virtud de la patencia del Dharmakaya que se liberan los pensamientos también. Ese es el Dharmakaya. Esto es al revés que en el tantrismo. En el tantrismo primero Nirmanakaya, después Sambhogakaya, después Dharmakaya y después Sodabhikaya. Pero el Sodabhikaya del tantrismo es la introducción directa del Dzogchen. Entonces el sentido de los términos no es el mismo en el tantrismo que en el Dzogchen. En el Dzogchen la introducción directa es el comienzo. Luego, con el Tek Chö, consolidamos en cierta medida el Dharmakaya, antes que el Sambhogakaya. Luego, en la práctica de Togel, se manifiestan visiones autoluminosas, que son energía rolpa. Eso no lo habíamos explicado. Hay 3 formas de manifestación de la energía de la base, que son Dan, Rolpa y Tsel. Dan se ilustra como una bola de cristal, ese es el Dharmakaya, es la verdadera condición de la mente, del pensamiento, de la imaginación, de la memoria, etc. Esas formas no son autoluminosas ni son tangibles. Se ilustra como una bola de cristal porque la esfera no tiene límite, lo que habíamos explicado antes, pero también porque una vez que se ha manifestado la energía Tsel, que no lo hemos explicado, pero que es el mundo externo, entonces la energía Dang parece ser una dimensión interna. Aunque no tiene interior ni exterior, cuando se ha manifestado el mundo externo, parece ser una dimensión interna. Nuestra dimensión mental parece ser interna y la física externa. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, con la verdadera condición de la energía Dang es el Dharmakaya. Por lo tanto, el Dharmakaya es la verdadera condición de los pensamientos, etc. Una vez que está manifiesto el mundo físico, si yo pongo una bola de cristal, todo lo que está en la habitación, por ejemplo, se ve como dentro de la bola de cristal. ¿Y qué significa eso? Bueno, si yo veo toda esta habitación, cuando cierro los ojos puedo imaginarla, pero no la veo igual de luminosa. También tiene este otro significado de alguna manera. Bien, eso es la bola de cristal. Eso es la energía Dan. Después viene la energía Rolpa, que son visiones autoluminosas. Y esas se utilizan en la práctica de Togel. Y ellas tienen una dinámica que no permite el dualismo. Cuando surge un sujeto que se siente separado de la visión, ahí se produce una dinámica que tiende a disolver ese sujeto separado. De modo que el sujeto se disuelve y quedamos integrados en la visión. Y por eso es que con el Togel se quema todo el karma, y alguien que haya creado un karma terrible en esta vida puede llegar a la budeidad total, porque con el Togel todos los karmas, claro, se puede pasar por cosas. Si tú has hecho cosas muy malas, entonces en el Togel vas a tener toda clase de enfermedades también, dolorosas y muy dolorosas, etc.
pero es una purificación y puedes alcanzar la budeidad en esta vida. En todo caso, siempre que surge el dualismo, hay una cosa que se llama la dinámica irada de la dharmata, y también dinámica trovo o airada de la dharmata, o también se llama tilde drakpo. Tilde es actividad sin acción y drakpo es airada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando surge el error, transforma el error en conflicto y sube y se libera. Y entonces quemamos muchísimo karma. Y en lo que se libera estamos en total plenitud y total gozo. Y en lo que surge el dualismo, y se vuelve a liberar, y surge el dualismo y así se va neutralizando todo el karma. Y tenemos la posibilidad de integrarnos con las visiones, que ya no vuelve a surgir la ilusión de un sujeto separado. ¿Y qué pasa cuando eso pasa? Que si hemos ya cumplido todas nuestras actividades búdicas en este mundo, entonces podemos alcanzar la total transferencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que el Sen-Yi, que es la naturaleza de la mente que depende del organismo, se integra en el Sen-Yi, que también es nuestra verdadera condición que se ha proyectado externamente como energía Rolpa. Al integrarse en ella, el organismo se disuelve y lo que queda es una visión de pura luz. Y eso es lo que se llama total transferencia, que lograron Padmasambhava, Vimalamitra y algunos otros grandes maestros, muy pocos, ¿no? Por lo menos en nuestro tiempo histórico que nosotros conocemos. Si en vida no logramos la total transferencia, cuando morimos, como el bardo de la energía Rolpa se manifiesta en el bardo de la dharmata. Cuando practicamos Togel, estamos en el bardo de la dharmata en vida. Es como si estuviéramos en el bardo después de la muerte, pero en vida. Entonces, si morimos practicando Togel, ¿qué hacemos? Bueno, seguimos en el bardo de la dharmata, pero como se incrementa nuestra claridad, completamos esa integración con la visión en un plazo de 7 días, y entonces el cuerpo se disuelve en luz. En ese plazo de 7 días aparecen muchos arcoíris, pero en ese caso dejamos uñas y cabellos y ropa, que quedan allí como la serpiente que ha mudado una piel y dejó la piel y la serpiente se fue. Entonces eso viene siendo esencialmente el Nirmanakaya, viene siendo eso, que quedó ese cuerpo de luz que va a tener capacidad de enseñarle a los discípulos que tengan la capacidad de entrar en contacto con él. Pero también, antes de alcanzar eso, ya hemos alcanzado la integración con el nivel material. Ya no experimentamos el mundo como algo externo, sino que lo experimentamos plenamente como nuestra propia energía. La energía Tzel, que es la energía proyectiva, que se ilustra con un cristal de roca, la Rolpa con un espejo, porque el espejo no permite el dualismo. La capacidad reflectante nunca está a una distancia de los reflejos, siempre están indivisibles. Bueno, indivisibles no, pero no se pueden separar. Y esto es que justamente la energía Rolpa es refractaria al dualismo. Cuando surge el dualismo, ella tiende a disolverlo, lo que explicamos ahorita, ¿no? Y por último, el ejemplo de la energía Tzel es un cristal de roca que cuando le da la luz proyecta el prisma afuera. Entonces es la proyección de nuestra propia energía como un mundo externo. Eso viene siendo la energía Tzel. Y en el caso de alguien que ya llegó a este estado, pues ya experimenta el mundo externo como su propia energía. Ya no lo experimenta como algo externo. Y no experimenta como haber sido arrojado en el mundo, sino que lo experimenta como la compasión de su propia budeidad. Por eso se llama compasión, por eso se llama Tuje. Eso. Entonces, bueno, eso viene siendo una breve explicación del Dzogchen. Y con esto completamos lo que queríamos decir hoy.